Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este culto vespertino de alabanza y de adoración. Vamos a iniciar este culto preparando nuestros corazones, orando a Dios mientras escuchamos este preludio. Continuemos alabando a nuestro Dios y ahora cantemos todos juntos el himno número 78. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya, cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. En toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. Sigamos alabando y ahora escuchemos la voz de Dios en el llamamiento a la adoración. Leamos todos juntos el Salmo 98, versículos 1 al 9. Salmo 98. Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová con cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa,
con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros y en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar unidos en este culto de alabanza y adoración. Y a pesar de que todavía seguimos a distancia, ya empezamos a reunirnos en las mañanas con algunas personas. Permite que pronto podamos estar todos juntos y podamos adorarte juntos. Y por lo pronto en este momento elevamos este culto de alabanza y adoración a ti. Recíbelo como una ofrenda de grata aroma agradable ante ti. Pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios y cantemos el himno número 121. Oh Santísimo, Felicísimo. Ahora cantemos el himno 120. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dando
Escuchemos la voz de Dios en su palabra y leamos todos juntos el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías 9. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estemos ahora atentos a la oración congregacional que va a ser dirigida por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a hacer nuestra oración congregacional. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque nos das la oportunidad y el privilegio de reunirnos a través de este medio, Señor. Estamos profundamente agradecidos porque podemos ver tu fidelidad y tu misericordia que tú derramas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque un día viniste aquí en el mundo a derramar tu sangre por cada uno de nosotros. En gratitud, Señor, lo que has hecho por nosotros. Venimos a adorarte, venimos a glorificar tu bendito nombre. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, al único que merece la alabanza y la adoración. Hoy es primer domingo de diciembre, donde recordamos, Señor, tu nacimiento, y recordamos, Señor, que viniste un día aquí en la tierra a derramar por tu sangre por cada uno de nosotros, Señor. Pero también, Señor, expresamos nuestras necesidades, nuestras peticiones en el hueco de tu mano. Conoces a tu pueblo, conoces las necesidades que tiene tu pueblo, Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Juanita Gómez. Sabemos, Señor, que ella está delicada de salud. Acudimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso,
y que tú tienes el control de todas las cosas y lo ponemos en el hueco de tu mano. Oramos también por el papá de nuestra hermana Lucy Flores. Oramos para que tú te manifiestes y que tú obres y que le des la sanidad de su papá, Señor. Oramos por nuestra hermana Anita de Medel. Que tú te sigas manifestándote en la vida de ella. Que tú sigas obrando, Señor, y que ella pueda seguir confiando en ti, en tu palabra, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las pruebas. Oramos también por nuestra hermana Ana Lilia. Sabemos que en esta semana ella fue operada de sus ojos. Seguimos poniendo pues en tus manos, seguimos confiando en ti, confiando pues en tu palabra, que tú eres un Dios que cumple con su palabra. Oramos también por nuestra hermana Virginia. Conoces sus preocupaciones, sus necesidades, y lo ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Oramos también por nuestra hermana Malena. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque la semana pasada ella fue operada de su pie y estamos agradecidos contigo porque tú te manifestaste, Señor. Ella está ya en recuperación en su casa, Señor. Oramos por nuestra hermana Zamora. Sabemos que ella está ya en su casa, en recuperación, y podemos ver tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Oramos por todos los enfermos de esta iglesia, Señor. No solamente pues en esta iglesia, sino aquellos donde otros hermanos están enfermos, y lo ponemos pues en tus manos. Oramos también por tu pueblo, los que no tienen trabajo, y lo ponemos en tus manos, que tú bendigas a tu pueblo. Nosotros dependemos de ti, Señor. Confiamos en ti y sabemos que tú lo haces con un propósito. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Seguimos orando por tu iglesia, Veritas. Seguimos orando que tú sigas bendiciendo, guardando pues a tu pueblo en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y te rogamos, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas de las enfermedades, del accidente y de las preocupaciones pues que vivimos constantemente, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos a través de este medio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Es el momento de acercarnos a Dios para seguirlo alabando y glorificando y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Es el tiempo de la ofrenda. Nos acercamos ante su presencia para entregarle parte de lo que Él nos ha dado. Todo es de Él, pero nos permite utilizarlo. Así que estemos atentos y prestemos atención. Recordemos que podemos seguir depositando la ofrenda en las cuentas bancarias que aparecen aquí en la pantalla o en la página de la iglesia. Dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites tener todas tus bendiciones, porque nos provees de todo lo necesario, Señor, y aún lo que nos hace falta, tú resuelves la situación para que podamos estar felices y contentos en ti, Señor.
Gracias por todo ello y queremos depositar ante ti esta parte de dinero que tú nos has dado. Recíbela como una ofrenda de nuestra vida hacia ti, Señor, pero recibe también como ofrenda nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras palabras y todo lo que hagamos, que sea una ofrenda grata y de olor agradable ante ti. Pues la ponemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Es el momento de escuchar una alabanza musical. Estemos atentos a ella y meditemos a nuestro Dios en esta participación especial. Llegó, Cristo Jesús nació, alabanzas demos al niño Salvador. Cantemos hoy al niño Emmanuel, es Navidad, nació el Rey del niño Emmanuel. Navidad llegó, Cristo Jesús nació. Alabanzas demos al niño Salvador. Cristo nació, el Rey de el mensaje de paz, el mensaje de amor y de gozo al portal. Fue un canto sin par, anunciando que al mundo nació el Salvador. Los pastores al oír el mensaje de amor se apresuran a ir al humilde mesón. Gloria al Príncipe de paz, gloria al Rey celestial, que por darnos la vida del cielo bajó. Cristo nació, el Rey de Cristo nació, el Rey El mensaje de Dios para nuestra vida ahora se encuentra basado en la lectura bíblica de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18, a cargo del pastor presbítero Pedro Arcos, y el título se llama La tercera señal. Escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este momento. Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a darle lectura el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 1 al 18. Voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ya era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, en esta hermosa tarde, porque nos das la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Permita pues que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento de explicar y de comunicar tu palabra, esperando pues que tu palabra sea edificación para nuestra vida espiritual, y que seas tú, Señor, el que hable a través de mis labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Hace 8 días terminamos estudiando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a seguir estudiando, vamos a seguir luchando en el capítulo 5, del 1 al 18. Hasta este momento, el evangelista Juan se ha centrado casi exclusivamente en los encuentros de Jesús con diferentes personajes de la Biblia. Y en estos versículos aún encontramos otro encuentro: la curación del paralítico. Esto lleva al conflicto con los fariseos, los líderes religiosos en aquel tiempo o en aquella época. Así que, llegando a este punto, se nos introduce en un tema que marcará el resto del Evangelio. Jesús hace maravillas, sus señales, los milagros, pero
los líderes religiosos de la nación, en vez de caer rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en vez de creer en Él, lo que hacen, empiezan a perseguirle. Este conflicto se va a ir aumentando hasta que al final y arrestan a Jesús y matan a Jesús. Aquí tenemos el inicio de la hostilidad y rechazo que va a marcar la vida de Jesús en la tierra. El evangelista Juan ya nos había mencionado en el prólogo, donde dice Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y lo desarrolla a lo largo de todo el evangelio. Aquí en el versículo 1 dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, después de esto, llega la celebración de una fiesta, aunque no sabemos exactamente de qué fiesta se trata. Si ese capítulo viene a continuación del capítulo 6, entonces se trataría de la fiesta de la Pascua, que se menciona en el capítulo 6, en el verso 4. Pero si este capítulo va después del capítulo 4, no tenemos ninguna referencia concreta para saber con seguridad qué celebración representa. Dice, después de estas cosas había una fiesta, dice, de los judíos. De los judíos. Es una explicación que Juan usa constantemente para ayudarnos, para ayudar al lector implícito, para ayudar al lector gentil. Jesús estaba cumpliendo con la práctica de los hombres piadosos de su tiempo. Jesús subía a Jerusalén para observar las fiestas judías. Quizá el evangelista Juan no menciona el nombre de la fiesta para reflejar esta idea. Jesús no subía a Jerusalén solo a las fiestas importantes, sino que como buen hombre piadoso, Jesús siempre cumplía con su deber como judío. Aquí en el versículo dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, al cual tiene 5 pórticos. El lugar en que se llevó a cabo el milagro es en el estanque llamado Betesda. Betesda significa en hebreo casa de misericordia. El estanque estaba ubicado cerca de la puerta de las ovejas de Jerusalén. Hay quienes opinan que se llamaba así porque aquella puerta era conducida a las ovejas que habían de ser sacrificadas en el cercano atrio del templo. Es lo como explica el comentarista Martin Henry. Se dice que tenía 5 pórticos donde podían cobijarse a los enfermos.
al resguardo de las clemencias, de las inclemencias del tiempo. Aquí en el versículo 3 y 4 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En estos yacía una multitud de enfermos. De hecho, el texto original no explica por qué se reunían los enfermos allí. Pero una tradición muy antigua fue incorporada al texto. Los manuscritos dejan bien claro que estas frases no forman parte del evangelio original. Y eso nos explica el comentarista Leon Morris. Pero no por ello, dice, debemos pensar que la información que aporta es incorrecta. Pensaba que cada tiempo a un ángel provocaba un movimiento de agua, y el primero que entrara en el estanque después de ese movimiento, dice la Biblia que se quedaba sano. Por tanto, los enfermos pasaban el día entero allí, esperando el movimiento del agua, y el que se movía rápidamente, dice que se quedaba curado. Lo más probable es que el movimiento de agua fuera provocada por la entrada interminante del agua procediente del fuente natural. Entonces dice aquí en el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. De entre los enfermos, como dice aquí la Biblia que había una cantidad de enfermos, de entre los enfermos, el evangelista Juan habla de un hombre en específico. No nos dice exactamente lo que le sucedía, pero gracias al versículo 8, porque nos explica que este hombre era una persona que era paralítico, porque dice aquí en el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, da por sentado que este hombre era una persona que era paralítico. Seguramente, este hombre había sufrido durante un largo tiempo, dice, de 38 años. El agua que supuestamente curaba no había hecho ningún efecto en todos aquellos años. Y Juan usa este contexto para contrastarlo con la palabra poderosa y sanadora de Jesús. En el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Juan no explica cómo sabía Jesús la cantidad de años que el hombre llevaba enfermo. Pero tenemos que entender que Jesús es Dios. Debemos recordar en el capítulo 4 del Evangelio 4, capítulo 17, respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has hecho, no tengo marido. ¿Cómo sabía Jesús que esa mujer no tenía marido? Ahora, ¿y cómo sabía Jesús que este hombre llevaba ya 38 años enfermo?
tenemos que recordar que Jesús es Dios mismo y también recordar que Dios es omnisciente, es omnipresente y que conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Podemos notar que Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa de preguntarle a aquel hombre que estaba en una camilla y le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús no espera que el hombre le pida su intervención. Da el primer paso preguntándole si desea curarse. En el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta del enfermo fue más bien triste. Había estado yaciendo junto al estanque durante años, esperando poder entrar. Pero cada vez que se agitaba el agua, no había nadie que le ayudase. Cada vez que quería entrar en el estanque, alguna otra persona entraba antes que él. Esto nos recuerda lo frustrante que es depender de nuestros semejantes para ser salvados de nuestros pecados. En el versículo 8 y 9, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Inmediatamente el hombre obedece. Jesús inmediatamente le ordena al hombre que se levante y que tome su lecho y que ande. Notamos pues que el hombre obedece inmediatamente a Jesús. La curación también es instantánea y completa. Es diferente al resto de las curaciones, porque no se menciona que el hombre paralítico tenía fe. Es más, parece que fuera imposible que el hombre depositara su fe en Jesús. Ni siquiera sabía su nombre, como dice aquí en el versículo 13. Hasta que Jesús pronunció las palabras de la curación, en lo único que pensaba el hombre era en llegar al estanque para poder liberarse de su enfermedad. Parece ser que, aunque la fe se acostumbraba a ser un requisito para que Jesús sanara a la gente, no era absolutamente necesaria. La flaqueza humana no puede limitar a Jesús cuando éste ha de realizar la obra de Dios. En el versículo 9 y 10 dice, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Ahora, el evangelista Juan nos hace pensar que esta curación ha sido realizada en sábado. Quiere decir que Jesús sanó a aquel paralítico, era sábado, era sábado. Jesús no dejó de ejercer su compasión solo porque hubiera unas reglas que prohibían cualquier tipo de curación en ese día. A lo mejor decidió realizarla ese día para que saliera el tema y para dejar claro
cuáles eran sus prioridades. Fuera como fuera, notamos inmediatamente la reacción de los escribas, de los fariseos. Como es costumbre de Juan, a los líderes de la oposición se le llama simplemente judíos. Lo más probable es que ese grupo de judíos estuviera formada en su mayoría los fariseos. Los judíos, tal y como se retratan en este evangelio, no solo son un grupo de gente ciega y terco, representa la religión oficial en aquel tiempo. Estos judíos le recordaron al paralítico que había sido sanado en sábado y que por eso no estaba bien que hubiera tomado su camilla y mucho menos caminara cargando con esa camilla. Seguramente los judíos tenían en su mente los pasajes bíblicos como en Jeremías capítulo 17, 21 y Nehemías capítulo 13, 15. Originalmente, estos versículos eran una protesta contra la tendencia existente a secularizar el sábado. No era un día de trabajo como los demás. Era el día del Señor. Debía mantenerse libre de tareas y preocupaciones terrenales. No era un día de trabajo como los demás. Era el día del Señor. Debía mantenerse libre de tareas y preocupaciones terrenales. Así que las regularizaciones empezaron en un loable intento y salvaguardar ese día santo. Pero con el paso del tiempo, los fariseos empezaron a agregar muchas cosas y llegaron a ser hasta absurdos, por lo que había perdido el carácter inicial del día de reposo. La actitud de Jesús buscaba recordar a la gente cuál era el significado real del Sabbat, o sea, del sábado. Y vemos lo que dice aquí en el versículo 11 al 13. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho, anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No podemos decir que el paralítico fuera un hombre valiente. Enseguida le echó las culpas al hombre que le había curado. No sabía cuál era su nombre, como dice aquí en el versículo 13. Pero se las arregló para explicar que el que tenía que juzgar era el que había pronunciado las palabras de la curación. Enseguida, las autoridades religiosas se dispusieron a averiguar quién había hecho tal cosa. Entonces en el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es un término indefinido. No quiere decir inmediatamente después, no concreta, no especifica. Jesús buscó al hombre y lo halló en el templo. Podríamos pensar que el hombre se encontraba allí porque había ido a darle las gracias a Dios. Lo primero que Jesús menciona es la curación: has sido sanado. Podemos decir que está en tiempo perfecto, lo que indica que la curación es permanente.
Seguro que muchas de las curaciones que se suponía que había sido resultado de las aguas del estanque no duraban demasiado. La curación que Jesús le había regalado a aquel hombre era diferente. Jesús le dijo, no peques más. Supone que el hombre había pecado y que seguía pecando. Jesús le exige que rompa con esa práctica y lo que Jesús le recomienda al hombre que había sido sanado, que se reconcilie con Dios. En el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Parece ser que el hombre que fue sanado no era una persona muy agradable por la actitud de los judíos. En el verso 10 es obvio que estaban furiosos debido al incumplimiento del día de reposo. En cuanto descubrió la identidad del que había sido un benefactor, le traicionó, diciéndoselo a las autoridades que le perseguían. Hay una diferencia interesante entre la pregunta y la respuesta. Los judíos le preguntaron quién le había dicho que cargara con la camilla. Eso lo notamos en el versículo 12. El hombre responde que Jesús es quien le sanó. Los judíos hacen hincapié en el incumplimiento de la ley. El hombre en el milagro, en la curación. El versículo 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El resultado era inevitable. Los judíos tomaron represalias contra Jesús, aunque no sabemos exactamente de qué forma le perseguían. Juan explica porque lo quieren matar a Jesús, porque había hecho milagro en el día de reposo. Para los judíos, para los fariseos, era una ofensa contra Dios, porque Jesús, según para los fariseos, era quebrantar la ley. En el versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús respondió, aunque no se le hace ninguna pregunta, respondió a la persecución. En el Evangelio de en el Evangelio de Marcos capítulo 2, 28, Jesús defendía lo que había hecho diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Lo que Jesús quería decir es que Él, el Hijo del Hombre, es Señor de todo, incluso de la institución divina del día de reposo. Aquí su defensa está basada en la relación íntima que tiene con el Padre. Al final, las dos defensas tienen el mismo valor. Pero es interesante observar que Marcos hace hincapié en la posición de autoridad que el Hijo del Hombre celestial ocupa, mientras que Juan subraya la íntima relación personal que hay entre Jesús y su Padre. Podemos ver la expresión de Jesús, mi Padre, dice él. Como dice aquí en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo de sí mismo. Jesús apunta a la continua actividad de su Padre. Si Él no trabajara, el universo dejaría de existir. Si no trabajara,
nadie podía sobrevivir. Y debido a su estrecha relación con el Padre, Jesús actúa o trabaja de la misma forma. En el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron el significado de las palabras de Jesús. Había llamado a Dios mi Padre, o lo que es lo mismo, estaba diciendo que Jesús ser igual a Dios. Jesús no estaba enseñando que Dios fuera el Padre de todos. Los judíos habían aceptado esta declaración. Lo que ocurre es que Jesús aseguraba que Dios era su propio Padre de una forma especial. Decía que Él tenía la misma naturaleza que su Padre. Eso implicaba que se hacía igual a Dios. Así que los judíos le acusaban tanto de violar el día de reposo como blasfemia. Porque ese era lo que estaban haciendo los fariseos. Porque lo que Jesús hizo de sanar a un hombre en el día de reposo, para los judíos era una ofensa, que estaba quebrantando la ley. Y otro es que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eran esas dos aseveraciones. Por eso los fariseos, los judíos, estaban molestos con Jesús y lo querían matar. La verdad es que Jesús tenía razón. Tenía razón. No estaba quebrantando el día de reposo, y también es que es el Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo estos fariseos le van a ir buscándole dónde fallaba Jesús. Es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nunca va a fallar. El hombre trata de buscar la manera y la forma de destruir a Jesús, pero de ninguna manera. Y va a haber complot, pero eso lo vamos a ir viendo durante todo el Evangelio. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es el momento de terminar nuestro culto de adoración, estando atentos para recibir la bendición apostólica y posteriormente entonar todos juntos la doxología con el himno número 435 a la Divina Trinidad. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.